Buenos días, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Estamos prácticamente en nuestra última semana, puesto que el lunes próximo solamente vamos a contestar la guía de estudios previo a exámenes para que estén muy bien preparados. La guía se las voy a dejar el día viernes para que tengan el fin de semana para poder contestarla y nosotros vamos a revisarla o aclarar dudas el próximo lunes. Esta semana vamos a realizar lecturas para que podamos aplicar lo que nosotros hemos visto, sobre todo en este último módulo, en la lectura de estudio, todo lo que observamos aplicándonos a lecturas en específico. ¿De acuerdo, muchachos? Así que vamos a empezar el día de hoy con una lectura que es sobre el batallón de San Patricio. ¿Ustedes han oído hablar acerca de la historia del batallón de San Patricio? ¿No? ¿Nunca? Yo, ¿Sí? ¿Qué has oído de él? creo que yo. Era un grupo, era un batallón que venía del extranjero, ¿no? Algo así, Así es. que Sí, ayudó durante la guerra contra Estados Unidos. así es. Disculpa, ¿quién eres? Es que no te veo Que en estaba pantalla. acá. Sí, perdón, ¿quién? Ah, soy Derek, Muy Martínez bien. Gorostieta Derek. Sí, Derek, muy bien. Es que como no ¿Vale? te veo, si no te veo aquí en pantalla y no se activó el cuadrito para saber quién me está dando la respuesta, Ah, precisamente es una historia, me gusta mucho acerca de ello, no es muy conocida, pero deberíamos todos am, de recordarla porque precisamente como nos dice Derek, de fue hecho, hay un monumento sobre ese batallón. sí, y se conmemora porque nos ayudó, obviamente, aunque perdimos la guerra contra los Estados Unidos, a ellos les fue muy mal. Hay Sí, una bonita película que se llama así El Batallón de San Patricio, es muy, muy buena y pueden ustedes, a veces se entiende mejor la historia cuando la vemos de una manera más grande. En este caso es una película y está muy, muy emotiva, muy interesante y nos refleja ahí cómo se dio. Vamos a leer este texto y después lo explicamos, lo comentamos, pero también van a tener que aplicar las características de la lectura de estudio a este texto. Yo les indicaré con qué actividad en específico. La historia del batallón de San Patricio o los irlandeses que defendieron a México durante la intervención estadounidense. Por Mar Latus Tanao. Tenemos aquí. En 1846, el ejército estadounidense invadió a México con el objetivo de hacer crecer su país. Establecieron primero la República de Texas en nuestro territorio y luego trataron de tomar estados de Coahuila y Tamaulipas. Cuando el ejército arribó a Matamoros, un joven soldado irlandés llamado John O'Reilly comenzó a visitar la iglesia de la ciudad. El ejército estadounidense comenzó a desconfiar de este y otros jóvenes católicos, pues consideraban que sus ideologías comulgaban más con Roma que con Washington, y esto podría resultar en que se uniera a los mexicanos, pues compartían la misma religión. Tenían razón, y fue así como comenzó la historia del Batallón de San Patricio. Se trataba de un grupo militar compuesto de inmigrantes europeos, en su mayoría irlandeses y alemanes. Y es que esto no se trató solamente de una rebeldía y diserción, pues los europeos estaban tan hartos de las burlas y los castigos que los estadounidenses les ponían por ser católicos, que terminaron por sentirse identificados con los mexicanos. John O'Reilly, junto con Patrick Dalton, formaron entonces el Batallón de San Patricio, al que más tarde se unieron escoceses, ingleses, polacos y franceses. Pronto el grupo reunió cientos de soldados que tomaron al santo patrono de Irlanda para nombrar su colectivo. La bandera que utilizaban era verde, de un lado tenía la frase Erin go Bragh, Irlanda por siempre, en letras doradas, y en el otro figuraba una imagen del santo, quien introdujo la religión católica en Irlanda. El primer combate de los también llamados San Patricios como parte del ejército mexicano fue la batalla de Monterrey el 21 de septiembre de 1846 con una batería de artillería bajo el mando de O'Reilly, quien rápido asumió el cargo de comandante de este nuevo grupo militar. Se sabe que así lograron evitar dos asaltos por parte de los estadounidenses a la ciudadela. Después de esto, los San Patricios crecieron en número y llegaron a sumar como 800 hombres. Por este motivo, en 1847, Antonio López de Santana convirtió a este grupo de batallón de infantería, es decir, en fuerza de combate a pie. Así sirvieron en la batalla de Churubusco. Lamentablemente, el batallón de San Patricio llegó a su fin
cuando varios fueron capturados por Estados Unidos. Por traición fueron torturados y asesinados en el pueblo de San Jacinto el 13 de septiembre de 1847. Por orden del general Winfield Scott, lo que lograron sobrevivir la guerra desaparecieron. John Reilly murió a finales de 1850 y fue enterrado en Veracruz bajo el nombre de Juan Reilly, mismo con que estaba registrado en el ejército mexicano. Actualmente hay una placa conmemorativa en el lugar de ejecución del batallón de San Patricio en la Plaza San Jacinto en San Ángel. Conviene repasar estos episodios de la historia para descubrir a aquellos mártires que por pura convicción e ideología cambiaron bandos para defender lo que creían correcto. Este 17 de marzo recordamos a los irlandeses que defendieron México. Muy bien. Esta es la lectura. ¿Qué entendieron de este texto, muchachos? Niños, ¿de qué trató la lectura? ¿No entendieron nada? Sí, Salo. Pues nos habló de este batallón, ¿no? Que se unió a México porque no sé cuál sería exactamente su razón, pero pues más o menos fue porque los estadounidenses como que se burlaban mucho de ellos y se sintieron como que más identificados con nosotros y les ayudaron a combatir pues a su gente que era antes, ¿no? Pero pues lamentablemente todos, la mayoría terminaron muertos y los desaparecieron por traicionar a su nación. Sí, Derek, gracias, Salo. Derek. Sí, bueno, sí, lo que había dicho mi compañero Salomé, se unieron por razones de que los estadounidenses se burlaban. Cuando los atraparon, los torturaron y pues sufrieron. Ya le había comentado que había una placa en su honor de ese batallón. Sí, los atacan. A ver, esta lectura nos trata acerca precisamente de una de las ocasiones, porque fueron varias las invasiones norteamericanas a nuestro territorio, en que quieren expandirse y ya habían, bueno, se estaban adueñando del territorio de Texas, pero querían todavía los estados del norte de lo que ahora de los estados de nuestro país y tenían, estaban invadiéndolo. Pidieron ayuda a ellos, bueno, más bien, les pidieron que participaran porque como ellos eran inmigrantes, no tenían la nacionalidad, y decían que si ellos participaban en la guerra, les daban ya legalmente su nacionalidad. Sin embargo, los trataban mal precisamente por ser católicos. Recuerden que en Estados Unidos la religión, digamos, oficial es el ser protestantes. Ellos, como eran católicos, porque en Irlanda son católicos, porque fue precisamente San Patricio quien llevó la religión católica a Irlanda, ellos fueron muy adeptos a ella. Cuando estaban ya en la frontera, pasaban algunos soldados a territorio mexicano para ir a las iglesias a misa, lo cual empezó a causar gran desconfianza por parte de los norteamericanos porque decían que podían sentirse más identificados con los mexicanos precisamente por la religión que con ellos. Y los trataban mal porque se burlaban por su religión, porque eran distintos, porque eran inmigrantes, los consideraban como de segunda categoría y además a veces los castigaban físicamente, lo cual pues no era lo correcto y ellos se sentían mal, se sentían humillados. Cuando tienen que pelear contra los mexicanos, estaban comandados por O'Reilly, que era como su líder. Él dice que no va a pelear por los estadounidenses, porque ellos también han tenido los irlandeses han tenido muchas diferencias con los ingleses y saben que es defender su propia tierra. Entonces ellos dicen que si hay que defender la libertad. Y la libertad la estaban defendiendo los mexicanos porque era su territorio el que estaba siendo invadido y al cual querían quitarle tierras precisamente para la expansión norteamericana. Entonces él y todos sus hombres deciden pasarse al bando mexicano y junto a ellos había otros soldados de distintas nacionalidades como alemanes, polacos, franceses, aunque la mayoría de ellos eran irlandeses.
Deciden entonces pelear por el lado mexicano porque se sentían identificados con ellos, con los mexicanos, más bien con nosotros, con los mexicanos, y luchan, ayudan bastante. Sin embargo, pues el ejército norteamericano era más fuerte, más poderoso y logra vencerlos. Cuando capturan, se ensañan principalmente con los que ellos consideran desertores, los torturan con hierros candentes, los marcan en la cara por traidores, para que todos reconozcan que fueron traidores. Y a O'Reilly también lo castigan, pero su castigo peor es cuando desde un lugar, ahorita se me fue el nombre, donde fueron la última lucha, desde ahí se vio cómo en Palacio Nacional quitaban la bandera de México e izaban la bandera norteamericana. Y enfrente de la catedral pusieron un lugar para ahorcar a todos los soldados irlandeses que habían desertado. Entonces el castigo para O'Reilly no lo mataron, sino que tuvo que ver cómo estaban ahorcando a cada uno de sus hombres que participaron en esta revuelta a favor de los mexicanos. O'Reilly ahí lo dejaron vivo para que siguiera con esa culpa. Se dice que desaparece, no se vuelve a saber de él, después muere y dice que su sepulcro se encuentra en Veracruz y se llama Juan Reilly, le cambian ya a nombre en español como era como lo tenía registrado el ejército mexicano. Así es que sí, el día 17 es cuando se conmemora el batallón de San Patricio, hay una placa conmemorativa, como nos dice su compañero, y pues se recuerda el gran valor que tuvieron estos hombres cuando son traídos por los norteamericanos. Sin embargo, ellos prefieren cambiar de bando precisamente porque lo que luchan es por la libertad y saben que los norteamericanos no están buscando la libertad, más bien están buscando la opresión, la expansión, y los mexicanos son los que, ofrendando su vida, están defendiendo nuestro territorio y por eso sienten gran empatía con el ejército mexicano y deciden ayudarlo, aunque les repito, pues México pierde la guerra, finalmente pierde el territorio, no los estados de Coahuila como tenemos nosotros en la actualidad, pero sí pierden Texas y tenemos entonces esta historia que es muy, muy buena. Así que ya saben, cuando les pregunten si saben quién es el batallón de San Patricio, sí, los irlandeses que ayudaron a los mexicanos en la guerra norteamericana. Y de verdad, chicos, les recomiendo la película simplemente para que sepan un poquito más de historia. Además, está muy, muy emotiva. Es en español, está con Daniela Romo, cuando si la conocen, la cantante estaba muy jovencita y es muy buena. Y pueden aprender más de historia acerca de ello, el batallón de San Patricio. Muy bien, entonces van a realizar lo siguiente. Por favor, anoten, les voy a dictar un cuestionario porque ustedes tienen que encontrar información y explicar algunos puntos. Bueno, anotan por favor la fecha del día de hoy, 17 de mayo de 2021. El título, El batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio. Bueno, número 1. ¿Qué significan las palabras en azul? ¿Qué significan las palabras en azul? Siguiente, número 2. ¿Por qué los norteamericanos desconfiaban de los irlandeses? Número 3. ¿Por qué los irlandeses cambiaron de bando? ¿Por qué los irlandeses
cambiaron de bando? Siguiente. ¿Por qué los irlandeses adoptaron el nombre de Batallón de San Patricio? Siguiente. ¿Por qué Estados Unidos invadió México? Siguiente. ¿Cuál fue el motivo por el que los irlandeses se sintieron más identificados con México? Por el que los irlandeses, ¿qué más? Se sintieron más identificados con México. Ok, gracias. Siguiente. ¿Qué frase tenía la bandera ¿Qué frase tenía la bandera que utilizaban los irlandeses? Siguiente. ¿En qué año fue la invasión norteamericana? Siguiente. ¿En dónde y cuándo fue el primer combate del Batallón de San Patricio? La penúltima pregunta. ¿Qué les pasó a los soldados del Batallón de San Patricio cuando ganaron los norteamericanos?
Y la última pregunta. ¿En dónde se encuentra la placa conmemorativa del Batallón de San Patricio? ¿Y cuándo se les conmemora? Muy bien, pues aquí estamos aplicando la técnica de la búsqueda de información específica. Toda esta información se encuentra en el texto. A ver. Voy bajando el texto conforme ustedes lo necesiten. Si necesitan que baje más para que vean
otro poco de información, díganmelo. De todas maneras, este texto lo voy a dejar en Classroom para que si no alcanzan a realizar el cuestionario, lo puedan hacer teniendo ya la información. Maestra, ¿puede bajar un poco más el texto? ¿Sí? Me dicen si así o bajo un poco más. ¿Le puede bajar más, maestra, por favor? Claro. Ahí o más. Ahí está bien, maestra. Gracias. Sí.
¿Puede bajarlo más, maestra? Bueno, chicos, lo terminan de tarea si es que no lo han terminado
Voy a subir esta actividad, esta lectura a Classroom para que puedan realizar esta actividad completamente. Bueno, chicos, eso sería todo el día de hoy. Nos vemos. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? La búsqueda de información específica. Díganme, chicos, ¿qué son las letras en azul? No sé si esté bien. Son los hipervínculos, algo así. Claro. Que cuando Recuerden que le, Ujú. ajá, Sí, cuando le seleccionabas eso te metía más información, ¿no? así es. Recuerden que esta lectura, bueno, la tomé de internet, busqué el tema y es porque vimos que dentro de los tipos de lectura se encuentran los hipertextos que son tomados precisamente de la red y que las palabras en azul se llaman hipervínculos o links porque nos llevan a información en específica. Si nosotros le diéramos un clic ahí, nos llevaría qué es el Batallón de San Patricio, quién es Juan O'Reilly o invasión norteamericana, dependiendo qué es lo que estemos señalando, nos lleva a una información en específico. Bueno, chicos, pues nos vemos la próxima clase porque ya estamos en los últimos segundos. Que tengan un bonito día y nos vemos el miércoles. Hasta pronto, chicos. Cuídense mucho. Hasta Gracias, pronto. maestra. Hasta luego, Bye. maestra.